Me encuentro afuera de la capilla de Notre Dame de Jerusalén, aquí junto a esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón. Y quiero hablar acerca de la multiplicación de los panes. Acabo de hacer un video al respecto desde Tabga, el lugar del lago de Galilea donde ocurrió este hecho, y ahí hago una extensa catequesis sobre este tema. Pero esta es la segunda parte, esa ya era bastante larga, y sin embargo quiero afrontar un tema y aclararlo muy bien, explicarlo mejor, porque, como de hecho había yo de algún modo previsto, ha habido cierta perplejidad por parte de algunas personas. Más allá de que alguna persona incluso se haya molestado con mi explicación, algunos, pues, no sé, están como perplejos ante lo que ahí expliqué. ¿Y de qué se trata esta perplejidad o de dónde viene o cuál es el punto? Bueno, pues para quienes han visto el video, también sirve si no lo han visto, pero mejor si ya lo vieron. Eh, el punto es que hay dos maneras o dos énfasis que se pueden hacer al interpretar la multiplicación de los panes, ¿no? Una, que es la tradicional y clásica de ver el milagro de Jesús, que Jesús precisamente multiplica los panes de unos pocos, de 5 panes y 2 peces. Él hace que se multipliquen y alcancen para todos, y hay un gran milagro. Y la otra perspectiva, que es la que más profundicé, no es que fue la única que hablé, pero sí la que profundicé de manera especial, es la perspectiva del compartir, el milagro de la generosidad y del compartir. Y claro, yo ahí al inicio dije una cosa que muchos pues habrán dicho, bueno, padre, eso suena bonito, pero no se puede, ¿no? Y es lo siguiente, yo dije que explicando el mensaje de moral social, ese mensaje de compartir de Jesús que está presente en este Evangelio, pues yo de ningún modo estaba pretendiendo negar el poder de Cristo ni negar la posibilidad de un milagro. Pero claro, la cuestión es que, aunque yo lo dije, quiero integrar, es decir, tomar juntas estas dos visiones, pues más de alguno ha dicho con mucha razón, de decir, bueno, padre, si los que estaban allí en la multiplicación de los panes, si los que estaban allí compartieron su comida y lo que ocurrió fue que todos compartieron la comida, entonces Jesús no multiplicó los panes. Y si Jesús en cambio hizo el milagro y multiplicó de la nada o de la casi nada, ¿no? De los 5 panes y 2 peces, los panes y dio de comer a todos, entonces pues la gente no compartió realmente sus bienes unos con otros. Entonces, o una u otra, pero no pueden ser verdad las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a explicar de dónde viene estas explicaciones, estas exégesis y sobre todo cuáles son los puntos favorables de cada uno y por qué quiero proponer ponerlas juntas a la vez y de qué modo podemos nosotros entender la lección que ambos nos dan y por qué son importantes las dos. Eh, Pido paciencia para escuchar, ya después me pueden rebatir, pero primero trataré de explicar y creo que va a quedar claro para todos, ¿no? Porque si no, algunos han pensado que yo ya perdí la fe, que alguno ya me dijo que soy un modernista y cosas por el estilo, ¿eh? Palabras que se suelen usar, ¿no? Por parte de cierto tipo de personas, digamos, un poquito extremistas, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar, ¿no? Porque ciertamente me faltó claridad en este punto específico que es muy importante. Entonces, aquí ya estoy dentro de la capilla de la iglesia. Aquí está el Santísimo Sacramento. Y bueno, pues vamos a explicar esto. Y precisamente aquí delante del Santísimo, quiero decir que el pasaje de la multiplicación de los panes es un pasaje profundamente y eminentemente eucarístico, que quiere decir que está hablando de la Santa Misa, eso lo dijimos allí, claramente evocada en los verbos, ¿no? Que dice allí que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y sus discípulos a la gente. Estos verbos son las partes de la liturgia eucarística. Ahí lo explicamos. Y esto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque efectivamente es importante ver cómo Jesús, al hacer este milagro,
milagro de la multiplicación de los panes está, por un lado, mostrando su divinidad, mostrando su poder. Él está alimentando, así como Dios alimentó al pueblo en el desierto, que lo mencionamos en el maná, así también Jesús tiene ese mismo poder y se manifiesta como Dios. Y luego, en el fondo, lo que está haciendo es ver cómo Cristo es el pan de vida. De hecho, en el Evangelio de Juan, va a continuar el discurso, la multiplicación de los panes con el discurso de pan de vida, en el mismo capítulo, para decirnos, miren, lo que pasó en la multiplicación de los panes era una prefiguración de la Eucaristía. En cada Eucaristía, en el altar, se multiplican los panes. Es decir, la presencia de Cristo que alimenta al mundo se da en el altar. Y es aquí donde vuelve a ocurrir lo mismo. Tomamos los panes, damos gracias, bendecimos, lo partimos y los discípulos recibimos de Cristo el alimento que se reparte a la gente. Entonces, en el fondo, ese es como el sentido. Pero subrayando que Cristo es Dios y que Él es el que obra este milagro. Y el milagro hoy no se llama multiplicación únicamente, se llama transubstanciación. Entonces es un milagro, cada misa es un milagro. Pero resulta que no se queda allí la cosa, porque es muy cómodo quedarnos simplemente con decir, sí, Cristo obra el milagro, Cristo es el pan de vida, Cristo nos alimenta, Cristo hace el milagro, Cristo soluciona el hambre del mundo, Cristo, 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 muy bien. Los evangelios, si lo leemos con detenimiento, y eso es lo que pretendí hacer, nos hablan en este evangelio no solamente de lo que hizo Cristo y del milagro que hizo Cristo, sino que nos hablan muy bien del deseo de Cristo de transformar los corazones de estas personas que estaban ahí, de los discípulos en primer lugar. Entonces allí es clara, por ejemplo, una crítica que hace Jesús y el Evangelio a la lógica del mercado. Ahí hablamos extensamente, ¿no? Pero cuando dicen, mándalos para que se compren comida, y Jesús dice, no, de ninguna manera, no es así. No es la lógica del mercado de que cada quien se las arregle, de cada quien se compre, el que pueda comprará más y el que no pueda comprará menos. Eso no es el Evangelio y eso queda muy claro en los Evangelios. Queda muy claro en el tema de que se recogen las obras y aquí está haciendo también una crítica al desperdicio. Precisamente hay hambre porque hay desperdicio en el mundo. Y entonces aquí Jesús, al mandar que no se pierda, que no se desperdicie nada, claramente está dando un mensaje de decir que debemos de luchar contra esa lógica de mercado excesivo. Eso no es teología de la liberación, no es marxismo. Esto es evangelio genuino y está en el evangelio. Y sobre todo, una frase que repiten los 3 evangelios sinópticos y que la dicen muy clara. Y dice, cuando los discípulos ven el hambre de la gente, Jesús dice, denles ustedes de comer. Esa frase no era solo para esos discípulos, esa frase es para mí y para ti. Denles ustedes de comer. Y este es el sentido que he querido profundizar en esta exégesis o en esta catequesis sobre la multiplicación de los panes. Que Jesús quiere que tú y yo demos de comer al hambriento. Y que la solución del hambre no es solo Jesús que lo va a hacer él solo, ¿no? Porque es muy cómodo decir que Jesús solucione. Yo rezo y él alimenta a la gente. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto. En el Evangelio de Juan incluso se propone no solo la lógica mercantilista, sino que ya se hace una crítica a esto cuando Felipe dice, aquí dice, 200 denarios de pan no serían suficientes para dar de comer. Es decir, el dinero no basta. No es una cuestión económica de puro dinero. Aquí hay algo que requiere del amor. Ahora, ya estamos llegando al punto al que yo quería llegar, porque hasta aquí yo creo que ambas cosas que estamos explicando tienen su lógica. Pero este mensaje es poderosísimo, ¿no? Cómo Jesús quiere que renunciemos. De hecho, en los evangelios sinópticos se habla de que los apóstoles tienen estos panes y peces y ellos donan. Jesús les pide, dice, tráiganme, renuncien ustedes a esos bienes para compartirlos. Y así lo hacen, y eso está claro, eso no es interpretación, eso está ahí. Y en el evangelio de Juan habla de un niño que también le piden la comida que él trae y
Eso es lo que se usa para la multiplicación. Jesús pide esa renuncia y ese compartir. Entonces, eso está claro que sí está presente en el Evangelio. Y de algún modo nos está pidiendo esto a cada uno. Denles ustedes de comer. Y aquí voy al punto neurálgico. Y es que, dado que todo este pasaje habla sobre la Eucaristía, es una prefiguración de lo que hoy ocurre en el altar, entonces, aquí Jesús nos quiere insistir en el hecho de que sí, en la misa hay un milagro, que es la transubstanciación, ¿verdad? Pero ese milagro de la sustanciación que Jesús pone en manos de sus discípulos, en este caso del sacerdote, y los discípulos lo reparten a la gente en la comunión, luego se convierte en que lo que tú recibes, tú eres el discípulo que recibe el pan de Cristo y que tú debes distribuirlo a la gente. Sí, el pan de la palabra, el mensaje del Evangelio, sin duda, pero también el pan físico, el pan del alimento. Entonces, estamos todos nosotros llamados, sí, a ir a misa, pero para después de salir de misa, ir a compartir nuestros bienes, ir a continuar la obra de Cristo alimentando, ¿no? Para que tú seas ese discípulo que recibe. Así lo dicen los evangelios. Jesús lo dio a los discípulos y los discípulos a la gente. No Jesús a la gente, los discípulos a la gente. Tú eres ese discípulo, ¿no? En la Eucaristía es el sacerdote que lo recibe del cielo y luego lo da. Pero luego tú eres el discípulo que recibe del altar el pan y tú debes distribuirlo a la gente y tú mismo ser pan para los demás, ¿no? También espiritualmente. Pero sobre todo esa distribución de los bienes, ¿no? Qué terrible es saber que cada día, según las estadísticas, más de 7,000 niños pequeños, infantes, 7,000 mueren de desnutrición, todos los días en el mundo, ¿no? Esto claro que está en el Evangelio, y claro que es un sentido, y que es un sentido eucarístico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo me quedo únicamente con el sentido milagroso, sobrenatural y sacramental, y me quedo allí, como muchas veces ocurre, ¿no? Entonces hablamos, Jesús muy poderoso, qué bonito, Jesús como alimenta, pero yo me eximo de la responsabilidad, ¿no? Y aquí, en cambio, Jesús dice en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer para dar de comer a esta gente? Y dice, Jesús bien sabía lo que iba a hacer, pero quería ponerlos a prueba. Quería que ellos, que los discípulos, entraran en la solución. Los quería poner a trabajar. Los quería poner en acción. Y esos discípulos somos nosotros. Y en la Eucaristía Cristo nos quiere poner en acción. Y eso es lo que he querido yo subrayar en esa catequesis. Por otro lado, existe otro peligro. Y es allí donde algunas personas pues, se han asustado o se han molestado también conmigo cuando hablé de esto. Porque efectivamente, aunque no fue lo que yo dije, pero algunos pueden interpretarlo también porque quizás están muy a la defensiva, pero también porque no expliqué tanto como ahora. Si uno únicamente, que no lo hice yo, pero podría parecer, si uno únicamente subraya la lección social, entonces resulta que la Iglesia, pues eso se tiene que dedicar a ser una ONG, una organización de beneficencia, ¿no? Humanitaria, reparte pan y se dedica a los problemas económicos y sociales de la gente. Y pareciera que el Evangelio simplemente es una inspiración, una lección moral, portémonos bien, seamos buenos, distribuyamos pan, y que el poder de Cristo nada más es ese, el motivarnos, un motivador social, ¿no? Pero Cristo, primero pareciera que estamos poniendo en duda los milagros de Cristo, ¿no? Algunos pues dicen, sí, efectivamente, el racionalismo con frecuencia pretende esto, ¿no? Como decir, no, todos los milagros son leyendas y son lecciones morales y son cuentitos para motivarnos a ser buena gente, ¿no? No es el caso, no, y eso estaría mal, y efectivamente eso no es católico. Pero, repito, existen las dos posibilidades y ambas
ambos extremos, el que solamente se fija en la parte milagrosa y casi como Jesús, un mago, que así como un mago saca conejos del sombrero, pues Jesús sacó panes de la canasta, ¿no? Y que con eso ya se quedan y eso es lo único que van a sacar de lección tal vez, o más o menos eso, pero también está el otro lado de que pareciera que uno está poniendo en duda la divinidad de Cristo, el poder de Cristo, por un lado, y también, como he dicho, pareciera que nosotros nos salvamos. No es Cristo que nos salva, Cristo solamente nos da un buen ejemplo, una exhortación, una motivación, y al final la salvación viene de nuestro trabajo y nuestra acción social. Pues también es falso, ¿no? Nuestra salvación viene de Cristo, y hoy por hoy llega a Cristo sobre todo a través del altar, y en el altar ocurre el milagro de la multiplicación de los panes eucarísticos, y en el altar Cristo actúa en la transubstanciación para entrar en nuestros corazones y transformarnos para que nosotros luego salgamos de aquí a alimentar a la humanidad. Entonces, esta es la manera de integrarlo. De manera que el milagro de la multiplicación de los panes del Evangelio, revela a Cristo Dios. Pero el milagro de la generosidad de los cristianos, que también es un milagro, no es lo natural, no es lo normal, el milagro de la generosidad de los cristianos que alimentan el mundo, es también una revelación del reino de Cristo que ha llegado a este mundo. Y no podemos separar ambos milagros, so pena de estar traicionando el Evangelio. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.